a la X. Ese era la X. Pero generalmente cuando el profesor le enseña eso, le dice a uno, es la derivada de e a la X. E a la X, acá, pone por, y le pones dx. De X. ¿Eso qué quiere decir? Que es e a la X por la derivada de lo que está ahí. Eso generalmente es lo que se estudia a un profesor, los padres no lo enseñan así, pero... Dime. No, primero. No, así como va Rubén, ya. Ah, para el exponente. Ah, no, ya ahorita les digo cómo se Sí, se hace bien. Se deriva seno, lo de adentro, se hace. Pero sigue siendo el exponente. Sí, o sea, se pone e a la exponente por la derivada del exponente. La derivada del exponente. A ver, Rubén, explíquenos. Mucho nivel, no entendí nada. Pregunto, a ver. Madres están bien desayunados y yo no entiendo nada. A ver. Pues aquí, pues, en serio se hace como si fuera una X, entonces se reemplaza aquí por la derivada de coseno. ¿Cómo? No entendí. Otra vez. Sería solo primero, bueno, los primeros senos se reemplaza como si fuera una X. Ya, después coseno. No. ¿Qué? No, sí, pero no hay que más, sino como. Luego la derivada de No, a ver, ¿cómo? No. La derivada del seno después la derivada del coseno al cuadrado. Otra vez. Primero esa derivada. Ya, la murió. No sería seno. Ahí va bien. Ese que está ahí, ese sigue siendo la derivada del seno. Del seno. Ah, sería. Ya. Nuestro papá, nada, no refuerzo, no me pares. Pero sería seno. Después sería seno que pues es coseno. Perfecto. De toda la función. Sí. Por. Bueno, pues aquí se reemplazamos por una X a todos X de la función. Sí, perfecto. Por menos coseno, que es la derivada de todo lo que está aquí por la derivada. Perfecto, Rubén. Y allá, ahí habrá que hacer algo de álgebra de Baldor, eso estoy seguro, pero pues eso ya los invito, queridos hermanos, a que por favor, en su casa, en su oficina, en Transmilenio, en McDonald's, donde vayan, pues ya que tienen de pronto hay un tiempo momentáneo, van haciendo la álgebra que necesitan para resolver esto, ¿sí? Bienvenidos a mi mundo, es muy lindo, echar cuentas es lo más maravilloso que uno puede hacer. Aló, no hay experiencia más religiosa que esta. A ver pues, muy bien, nos falta la última. Y eso lo va a hacer Eliana Pastor Merchant, que lo tiene listo. Nada, solo hay que multiplicar, no ponerlo aquí arriba, sino abajo, y está listo. ¿Pero sí que vas a mostrar? Yo sí, está bien, vamos. No. Vamos al gol de la fama. Sí. Vamos, pastor. Si el público de física increíble grita, clama, porque Pastor Merchant vaya con la fama una vez más. Listo. Es un marcador maravilloso. Ese exponente es exótico, ¿no? Ustedes no se imaginan los exponentes exóticos que yo he visto en mi vida. Este es, digamos, relativamente exótico. Por ejemplo, hay funciones en donde el exponente es una matriz. Entonces, ya no sé si se acuerdan que las matrices son cajitas que tienen muchos números. Entonces, el exponente es la matriz. Entonces, eso quiere decir que ese exponente es E al primer número, E al segundo número, E al tercer número, E al cuarto número al quinto, y dependiendo del orden de la matriz. Y eso sirve para resolver ecuaciones diferenciales, o sea, son ecuaciones en derivadas. Es una cosa deliciosa, ¿no? Sí, claro. Pastor, aquí es un pastor. Aquí es un pastor. ¿Sí está bien? No está bien. Yo le dije. No, pero está bien, no está bien, esa es la idea. Hay solo un error, Eliana, y es este. Siéntase tranquila. No, mire, lo que pasa es, ya vamos a ver qué pasó. Lo que pasa es que pasa lo siguiente. Esto se hace así. Recuerden que si f de x es e a la x, entonces f' de x es esto. E a la x, pues generalmente se hace una cosa aquí que es de x. ¿Qué quiere decir eso?
S de x lo que quiere decir es la derivada de f de a a la x, s a la x, por la derivada de lo que esté adentro. ¿Sí estamos? Pero pues en este caso, pues como es x, eso da 1. Por eso cuando hacíamos la derivada de a la x nos daba de a la x, porque la derivada de x es ¿cuánto? 1, entonces por eso no aparecía. ¿Sí lo pillan? Pero entonces acá ¿qué pasa? Entonces aquí uno hace lo siguiente, dice, miren, f' de x va a ser e, pues a lo que está elevado, e, c, de x cuadrado menos 2 sobre 4, por, ahí ya está, por la derivada de lo que está dentro. Entonces hay que hacer la derivada de lo que está dentro como normalmente la harías, olvidándonos de que está la exponencial. Entonces la derivada de seno es coseno de x cuadrado menos 2 sobre 4, listo, por la derivada de lo que está dentro. Entonces Eliana decidió hacerlo por derivada del cociente. Esto se puede hacer de otra forma, pero bueno, se puede hacer con derivada del cociente y da lo mismo. Entonces yo digo, la derivada del primero que es 2x, ¿están de acuerdo? Sí. Por el segundo sin derivada que es 4, perfecto, menos el primero sin derivada que es este, por la derivada del segundo que es 0, perfecto, sobre 4 al cuadrado, ahí está resuelto. Pues obviamente aquí hay que hacer desarrollos, de hecho se nota, 4 al cuadrado es 16, esto da 0, esto da 8x, en fin, o sea, hay desarrollo que hacer. Pero en general la respuesta a la pregunta es esta, entonces lo hiciste muy bien, pero acá derivaste el exponente, ahí está el error, esta estructura, sí, sí. ¿Listo? ¿Cómo lo ven? ¿Aló? Es fácil, es muy fácil, siempre es fácil. Lo que pasa es que hay que entrenar, y si uno no entrena, entonces si uno no entrena, nada. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso es lo que se denomina regla de la cadena. ¿Cómo lo ven? ¿Bien? Es muy útil. Es muy útil para resolver problemas varios. Entre esos problemas varios, uno puede usar la regla de la cadena para dos cosas. La primera y la segunda. La primera cosa es una cosa que se llama derivada implícita. ¿En qué consiste? Les voy a mostrar en qué consiste, es muy fácil, solo hay que hacer esto. Ya puedo borrar, ¿cierto, compañeros? Listo, bien. Resulta que a veces los profesores no son tan lindos, a veces los profesores ponen la función, sí, ponen la función, no ponen f de x igual a algo, sino ponen una expresión matemática que incluso uno no sabe a priori si es función o no, uno la ve ahí como rara, como esta por ejemplo. X a la 3y menos 4xy igual a 4. Entonces miren, esa es una expresión, digamos, algebraica, ¿sí? Entonces los manes le dicen a uno, yo quiero que usted averigüe cuánto es la derivada de y, es decir, cuánto vale y' o cuánto es la derivada de... Esto también podría ser llamado f de x, pero es que en este contexto poner f de x no es útil, no es operativo, ¿me hago entender? Ustedes ya saben, y eso creo que lo dijimos desde el principio, que f de x era lo mismo que y. Entonces aquí lo que vamos a hallar es, si esto es f' de x, entonces esto se llamaría y', ¿está claro? Es exactamente lo mismo. Entonces yo voy a hallar y'. Pillen cómo lo voy a hacer. Pillen cómo voy a hallar y', porque aquí no está y despejado para hacerle la derivada de una. ¿Sí estamos? Entonces, bueno, incluso si me permiten voy a hacerle un arreglo aquí, voy a ponerle un y cuadrado, ¿vale? Para que quede más chévere la cosa. Entonces voy a empezar a derivar. La derivada se hace respecto a x, o sea que yo voy a averiguar quién es de y qué. ¿Quién es de y? De x, o sea, quién es y'. ¿Sí estamos? Eso es lo que voy a averiguar. Entonces empecemos. Voy a derivar esto. La derivada de esto es la derivada de un producto, ¿estamos de acuerdo? Este es el primero y este es quién? El segundo. Entonces miren cómo se hace. Recuerden que es respecto a x, o sea que aquí me queda 3x cuadrado. Esto es la derivada del primero por el segundo sin qué, sin derivada. Más, ahora hago x al cubo por la derivada de y. ¿Cuánto es la derivada de y? Pues es 1 por la derivada interna. O sea, yo derivo esto y me da 1, pero tengo que derivarlo internamente. ¿Por qué? Porque es que seguramente y o f depende de quién, de x, entonces tengo que derivar adentro. ¿Cuánto es? No sé, y es lo que voy a derivar. Entonces hago la derivada interna es y', simplemente. Ahora, bueno, es un producto, ahí murió, menos 4 afuera, y ahora hago la derivada de esto. La derivada de x es ¿cuánto? 1, ¿cierto? Por el segundo sin derivar, que sería y cuadrado. Más, ahora digo, x
por la derivada del segundo. La derivada del segundo, ¿cómo es? Es 2y por la derivada que interna, o sea, y'. La derivada interna siempre se llamará y'. ¿Cuánto es? No sé, eso es lo que me están preguntando. Eso es lo que debo averiguar. ¿Sí está claro? Eso debe ser igual a la derivada de lo que está afuera. Es la derivada de la constante. ¿Cuánto es esa derivada? 0. Amén, entonces esto va a ser. ¿Sí lo pillan? Y ahí se acabó el truco. Ahora hay que despejar y'. Es un caso de una ecuación. De aquí para allá ya es una ¿qué? Ecuación. Entonces aquí tengo y', por aquí tengo un término de y', entonces sumo un término semejante, bla bla bla, y despejo ¿qué? Y' es lo que voy a hacer. Entonces ahora yo digo, entonces esto me queda 3x. Bueno, si me permiten, voy a empezar a pasar hacia el otro lado términos independientes, ¿cierto? Entonces a mí me queda x al cubo y' menos 4y cuadrado, ¿cierto? Más, no me entiendes, menos 4x 2y'. ¿Están de acuerdo? Esto es igual. Ya voy, que me pongo nervioso. Listo, otra vez. Entonces, ¿qué hice? Cogí este término que no tiene y' y lo pasé al otro lado. ¡Pam! Ahora, dejé el x cubo y', y cogí el 4 y se lo clavé a estos fulanos. Y entonces quedó menos 4y cuadrado, menos 4, menos por más da menos 4x 2y'. Eso es igual a menos 3x cuadrado que y, que fue el que cogí al otro lado. No se multiplica el 2y, Entonces no tendrías que multiplicar. Sí, ya lo multiplico, sí, 4 por 2, ahorita lo hago. Miren, aquí he indicado, no lo he hecho, pero pues lo voy a hacer. Eso me da un lindo 8, sí me va a dar 8, ¿vale? Entonces, ahora lo que voy a hacer es coger este mal que está restando y lo paso al otro lado aquí, a sumar. Y voy a factorizar aquí y', es factor común. ¿Sí lo vean? Entonces digo y', factor común de x al cubo menos 8 xy. Y el otro término que vaya a menos 3x cuadrado y este término que estaba solo más 4y cuadrado. ¿Sí lo pillan? Ahora bien, ya tengo y', ¿lo pillan? ¿Qué tengo que hacer? Esto pasarlo a ¿qué? A dividir. Listo, he encontrado y'. Entonces y' va a ser menos 3x cuadrado y más 4y cuadrado, todo sobre x al cubo menos 8x que y. Esto se llama derivada implícita. Es decir, hay una derivada que yo no sé quién es, pero quiero averiguarla. La averiguo como de esta forma. Cuando esto no está dado de una manera típica como ay, f de x igual a no sé qué, sino está así, dado al azar. Ni siquiera tengo despejado y. Pero sin necesidad de tener despejado y, puedo saber cuál es su derivada. ¿Cómo? Haciendo derivada implícita. ¿Sí está claro? Tomen nota y ya nos ponemos otro ejemplo. ¿Vale? ¿Qué derivada implícita? Ah, pues es más fácil incluso que la regla de la carne. No, pero sí, no se complica aquí. Listo, denle pues. Denle pues. ¿Ya tomaron nota, foto? ¿Somos famosos? Bueno, entonces vamos a poner otro ejemplo. Quisiera tener una foto mía. Ya tenía bastante con la Caracho, con las tijeras en la casa, muere cacaroto, muere perro, con las tijeras ahí. Uy, porque estoy con 140. Y yo para mi casa, uy, ¿qué pasa? Uy, ¿qué están haciendo estos muchachos? Puro cálculo diferencial. Bueno, listo. Ven, entonces voy a poner otro, Nos alteramos. Miren, este es un ejemplo sencillo. Traten de hacerlo ustedes mismos. X cuadrado más y cuadrado igual a 5. ¿Listo? Entonces me piden que haya la derivada que implícita. Entonces ya recuerden, la derivada implícita es lo que nos llama de y de qué, de x o y'. ¿Estamos? ¿Listo? Háganse esa derivada implícita, que es regla de la cadena, no es otra cosa. Es la derivada por la derivada que interna y sale para pintura.
Hagamos esto, me acuerdo que tenemos que seguir algo muy importante. Nos igualamos. X, no hay solo X. No sé si notaron que cuando yo hice las derivadas de X no puse nada primado ni nada porque solo es la derivada de X, entonces la derivada de X es 2X más la derivada de esto respecto a X, que sería 2Y por la derivada que interna, o sea, Y'. Y ya, y la derivada de 5 es que 0, listo, y despejar Y'. Es mucho más fácil que el que acabo de hacer en el tablero. Que el que acabo de hacer en el tablero tiene producto, derivada del producto, entonces se pone muy poseso. Derivada implícita. ¿Listo? ¿Qué pasó? Nada, la derivada de x cuadrado 2x más la derivada de y cuadrado, ¿cuánto es? 2y por la derivada interna, que es quién? Y'. Simplemente por y'. Listo. Eso es igual a 0. ¿Sí? ¿Cuánto es? No sé, eso es lo que voy a averiguar. Pero usted sabe que hay una derivada interna, o sea, usted sabe que hay algo que hay que derivar adentro. Entonces usted dice, y', estoy derivando adentro. ¿Qué es eso? No sé, es lo que quiero averiguar. ¿Sí me entienden? Y ya, entonces ahí despejas y'. Y esa sería la derivada implícita. Eso sería y'. No, porque x no se deriva, no se hace x' porque la derivada de x es 2x. No tiene algo interno porque lo más interno es x. ¿Entiendes? Mientras que y sí tiene algo interno, es otra x que no estamos viendo. Entonces uno hace la derivada interna y dice y'. ¿Cuánto es? No sé, es lo que voy a averiguar. ¿Se sacaron? Entonces la derivada 2x más 2y, y', exacto. Y eso es igual a la derivada de lo de afuera, que es cuánto. 0, porque la derivada de 5 es 0. Listo, esto está mal. Así que, yo de una vez no sé qué, cuando esté estudiando, mire esa vuelta y poder que me inventé. Eso. Pregunto, ¿ya estuvo? ¿Ya espero y'? No sé más, no espero y'. Pero si es breve despejar y'. ¿Cuánto veo y', Ana? No sé si lo hice ¿Ya despejaste y'? ¿Te quedó plena? Perfecto, despeja y'. Es solo decir y' nada tanto, está muy bien hecho. Ya, solo es decir cuánto y'. Está listo. Está listo para pintura. Lo paso ahí, lo paso ¿Qué? No, tienes que pasar 2x. Pero que ya despejar y'. Y' igual a menos 2x menos 2y. Miren cómo es. Ya hay gente que lo tiene listo. ¿Vamos a poner la fama? No, está perfecto. Yo les vi y lo tenían perfecto. Solo tenían que despejar y' como si fuera una letra cualquiera. ¿No? Así lo tengo. Pues es que nada más, porque no puedo cambiar eso, pero eso es para despejar. ¿Por qué lo pasaste? Menos 2x. Daría menos 2x sobre 2. Sobre 2y. Menos 2x sobre 2y. No, sería 2y sobre Mentira. Miren. Voy a hacerlo. Mira, voy a hacerlo. Entonces miren cómo es el truco. Entonces, 2x. Cuando ustedes están haciendo la derivada implícita, están derivando x, pues simplemente queda la derivada de x. No hay x interna, porque x es lo más interno que hay. Mientras que y sí tiene a x adentro, pero nosotros no sabemos quién es, entonces por eso le hacemos derivada que interna. Entonces yo digo 2x más la derivada de y, que es 2y, por la derivada de y, que en este caso sería y', igual a la derivada del 5, que es ¿cuánto? 0. Listo. Ahora despejo y', es lo más breve del mundo. Lo más difícil era hacer la derivada implícita. Ahora entonces digo este más 2x lo paso a restar, entonces me queda 2y' igual a menos 2x. Este 2y está multiplicando, pasa a dividir, entonces queda y' igual a menos 2x sobre 2y. Como hay 2 y 2 mueren cacaroto, y' igual a x sobre y. Menos, changüete. Menos x sobre y, amén. ¿Listo, mi hermano? Eso se llama derivada implícita.
¿Cómo lo ven? Es re breve. Es re breve. Es re breve. Lindo cálculo. Miren esta función. O miren esta expresión matemática. Ay, qué serio. Entonces, miren, les voy a decir qué es. Miren, les voy a mostrar que esto es más aplicable que cualquier otra cosa que hayamos estudiado en este curso, no importa que sea, y que seguramente se aplicaría muy bien a lo que se llama administración, a lo que se llama hotelería y turismo, a lo que usted quiera. ¿Sí estamos? Y seguramente lo hacen a un nivel muy serio, los que trabajan en eso a un nivel muy serio. Y es, tengo el volumen de una esfera. El volumen de una esfera es 4/3 de pi por el radio de la esfera. ¿Listo? Obviamente el volumen es una función que depende de quién, del radio de la esfera. Entre más grande es el radio, más grande es el volumen. Entre más pequeño es el radio, más pequeño es el volumen. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que tenemos una situación que es muy curiosa. Por ejemplo esta. A un niño le han regalado una bomba y el niño empieza a inflarla. Entonces ustedes podrán notar que el radio va cambiando mientras va pasando ¿qué? El tiempo. Entonces el radio es una función del tiempo. ¿Sí? Entonces me piden, hallen la relación o determinen cómo cambia el volumen respecto al tiempo.